¿cómo están? Y como lo he dicho en cada capítulo, este quizás es uno de los proyectos más personales porque me permite conversar con gente que quiero conversar. No es que el resto no quiera conversar, pero que quiero conocer más en profundidad. Y qué mejor que hacerlo con una amiga, con alguien que es una voz muy reconocida en Antofagasta y además quienes se acuerdan desde el norte claramente se van a acordar de la persona con la cual vamos a conversar hoy día, conocer más en profundidad. Hablo de Patricia Pal. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Patita? ¿Quieres conversar conmigo? Yo quiero conversar contigo. Ya, bueno, yo también quiero conversar contigo. No, porque en ese caso tiene que usted entrevistarme a mí. Bueno, ya. Qué difícil sentarse como entrevistado. Oye, sí. Nos cuesta en general los que entrevistamos Sí, estar al otro lado. es difícil. Patita, rostro de Telenorte. Vamos a hacer todo ese paso, ¿ah? Ya, bueno, vamos a hablar de lo que quieras. Actualmente la voz ancla de Radio Madero, pero hay toda una vida detrás que nos permite, que yo siempre planteo, nos permite conocer a quiénes soy. Porque tú no naciste en Antofagasta. No, Vamos a tus orígenes, Pati Palma. mis orígenes son de Macondo, digo yo, de mi tierra santa. Yo soy de Atacama, nacida, criada y contaminada en Chañaral. ¿En un hogar de cuántas personas? En un hogar maravilloso, de familia nuclear, papá, mamá y un hermano menor. Tenemos 5 años de diferencia con mi hermano, 4. Pero muy achoclonados en términos de tíos, primos. Pero la familia nuclear éramos 4. Vamos 3 ya. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia en Atacama? Infancia de barrio. O sea, Chañaral es un pueblo pequeño, como no sé, Tal, Tocopilla, para la gente que no lo conoce. Y tú salías a jugar a la calle y tus amigos de juego, que son mis amigos de la vida hasta el día de hoy, jugábamos hasta que se oscurecía, o hasta que te llamaban a acostarte, a ducharte y a acostarte. Entonces, infancia de barrio, infancia donde conocías a todos. Tuve una linda infancia con un papá muy lúdico, además, con cosas muy entretenidas, con una mamá ¿Cómo qué, por ejemplo? como inventarte historias, ¿cachai? Como que vamos en la carretera y para que no te durmieras tenías que estar atento porque en cualquier minuto cruzaba un elefante o una jirafa. eh, Historias constantes, siempre. Eh, entonces fue una infancia muy entretenida. La mía fue una infancia sana. eh, una infancia de pueblo, yo creo que de una familia normal, común y corriente, una familia con altos y bajos también, sin grandes riquezas, pero sin grandes pobrezas. Yo creo que pasamos por todos los estados por los que pasa una familia. De repente con harto, de repente con muy poco, pero siempre con redes de apoyo. ¿Cómo se crece en los pueblos? ¿Y tu mamá qué rol jugaba dentro de esa...? ¿Tu papá Mi, era lúdico? ¿Tu mamá...? mi mamá era una mamá que estaba... Yo fíjate que los recuerdos de mi mamá, así de niña, es una mamá que siempre me estaba peinando. ¿Cachai? Yo siempre me acuerdo de mi mamá cuando me peinaba. Hoy día, cuando ya somos adultas, de repente yo le plancho el pelo y me dice, ay, me tiraste. Y yo le digo, para que veas lo que se siente. Una mamá que en los tiempos malos se preocupaba de coser ella la ropa, la falda, la camisa, confeccionar la ropa para nosotros, tejer, ¿cachai? Y en los tiempos buenos, bueno, los tiempos buenos eran de harta bonanza también. Viajábamos mucho a Santiago, a distintos puntos dentro de Chile, pero en esos años se viajaba mucho fuera del país. Entonces viajábamos mucho por carretera, entonces era la mamá que echaba la frazada porque no habían sacos de dormir. Viajábamos mucho a Argentina, cruzábamos directo a Argentina. La mamá que te preparaba el sándwich, todo ese tipo de cosas. ¿Y tú estudiaste en qué colegio? Yo estudié en Chañaral, la básica en el colegio de Barquito, que es un pueblito que es el pueblo donde está el puerto de embarque de Codelco, donde ¿Ya? vivían funcionarios de Codelco en Barquito, que cuando se creó para los hijos de los funcionarios de Codelco, y con los años se abrieron algunos cupos para los niños que éramos de Chañaral, y tuve la fortuna de estudiar ahí, hasta octavo básico. De ahí tengo grandes amigos también, o sea, con los que nos juntamos cada cierto tiempo. Hasta el día de hoy. O sea, esta semana nos hemos estado coordinando para juntarnos en enero, no sabemos si en La Serena o en Valparaíso. Ya. La última junta fue en Chañaral. Esta va a ser nuestra primera junta sin la profesora jefe, porque la profesora murió hace un par de años. ¿Ah, la invitaban también? A ella y a su marido y a sus hijos, todos.
Estudié ahí y terminé el colegio ahí, la básica, y estudié en el liceo de Chañaral, liceo con número, que es el único que había de enseñanza media. Y de ahí también buenos amigos, grandes profesores. La media en época complicada en el país también. A ti te tocó la media ya en dictadura. O sea, yo soy hija de la dictadura Hija de por la mi edad, dictadura, yo sí, nací en pues. 1969. Entonces, claro, a mí me tocó la media, la básica y la media en dictadura. Justo ayer o antes de ayer me acordaba, comentaba con alguien, mi profesora de en esos años ciencias sociales, Elba, teníamos prohibido, ella tenía prohibido hablar de política, o sea, no te enseñaban educación cívica, Claro. pero ella se las ingeniaba para enseñarnos educación cívica. ¿Tú naciste él? 69. 69. Y en el Saca la colegio, cuenta. me estaba sacando la cuenta. 54, 55. 55. ¿Y en la casa qué hacían? ¿Cuál era la actividad que se hacía en la casa? ¿De qué vivían, digamos? ¿Qué hacían tus padres? Mi papá hizo de todo. Él fue contratista durante muchos años de Codelco, hasta que decidió encabezar un movimiento que se llamó Comité Ciudadano de Chañaral para poner un recurso de protección en contra de Codelco, para que Codelco dejara de vaciar los relaves al mar. Y en ese minuto se acabó el trabajo de él y el de todos los chañarelinos que prestaban servicios como contratistas, porque fue un movimiento grande que ¿Y eso qué año, más o esto menos? fue a fines de los 80. Entonces sentó además, según lo entendido, jurisprudencia en términos de recursos de protección medioambiental, porque ahí se unieron los rotarios, los taxistas, los centros de padres, los empresarios, todas las instituciones del pueblo, los bomberos, todos. Y se juntaron las lucas, se contrató a un abogado que era emblemático en esos años, que después llegó a ser el primer juez de un tribunal ambiental en Chile, Rafael Asenjo. Y bueno, ahí se terminó la pega para todos los chañaralinos. Se despidieron todos. Pero él siempre fue transportista, Ya. tuvo camiones, fue instalador de radios, de antenas, tuvo vehículos 4x4 con lo que hacía expediciones a la cordillera, a los Ojos del Salao. En los tiempos malos fue fabricante de acuarios. Íbamos a Santiago, aprendió a fabricar acuarios, se compraban los peces y los vendía en toda la región sus acuarios. Y en los últimos años de vida, bueno, él fue consejero regional, 16 años por Atacama también. Independiente, era el único, él siempre contaba que la primera reunión que hubo de Cores a principios de los 90, lo citan en el ex Congreso Nacional, y finalmente les dicen, pueden ir todos a las salas que tiene destinadas a sus partidos. Y él se quedó solito, porque era independiente. Y bueno, empresario, hizo de todo. Y esa Mi imagen, mamá dueña de casa siempre. ya, al cuidado de Al ustedes. cuidado de los hijos, yo te diría que a mediados de los 90, mi mamá decidió trabajar y quedó a cargo de los transportes de una empresa de cosméticos, estos que se venden por catálogo. Ella no vendía, era la transportista, la que llevaba las cajas a Salvador, Diego Almagro, Chañaral, tal. ¿Cuánto te impregnó? Porque igual tiene una épica de justicia social esa arremetida contra Codelco a costa de haber perdido el trabajo. ¿Cómo lo veías tú cuando niña? ¿Tienes recuerdos de ese momento? Sí, pues tengo recuerdo porque yo no era tan niña. Yo cuando esto partió estaba en cuarto medio, Ya. tercero, cuarto medio. ¿Y qué te Entonces despertaba ver eso? cuando vino, es que yo creo que era justo para todos, porque todos habíamos crecido en medio de la contaminación, del olor a relave que había, si esto desembocaba directamente en la bahía. Entonces era de absoluta justicia hacerlo. Era, como lo definían ellos, era una lucha de David contra Goliat, en el fondo. Entonces para nadie era extraño. Y finalmente toda la gente se fue reinventando, fueron buscando. Yo cuando finalmente se ganó la demanda, yo ya estaba estudiando en Santiago. Obviamente hubo que apretarse el cinturón porque mi viejo tenía que reinventarse, así como tuvieron que reinventarse muchos padres de familia, si no fue solo él, fue mucha gente. ¿Qué estabas ahí estudiando en Santiago? Yo cuando me fui a Santiago, me fui a estudiar a la UNIAC, en ese tiempo era la IAC, Ya. y me fui a estudiar comunicación escénica, fui de la segunda generación que ingresó, pensando en que eso me iba a llevar a trabajar directamente a una radio. Ahí dame un paréntesis. ¿Por qué? ¿De cuándo surge el gusto por la radio? De siempre, de toda la vida. ¿No hay un hito? ¿No hay algo que tú recuerdes que eso me marcó? No, yo creo que de chica, porque en Chañaral había radio de pueblo, ¿cachai? Y mi viejo también había trabajado en la radio. Ya. Y los amigos de él, como se hacía la radio. Entonces yo de chica iba a la radio.
Y siempre supe en el colegio, cuando yo estaba en el liceo, en Chañaral, animaba los festivales del colegio. Y cuando pusieron una radio, era parte de la radio del colegio. Ya, cuéntame Santiago, la UNIAC. ¿Cómo fue? O sea, que era IAC en ese Era ya momento. que en ese tiempo me fui a Santiago y yo te diría que era de las cuestiones privadas más caras que habían en esa época. Sí. Que para una persona de provincia llegar allá era un esfuerzo tremendo que hacía tu familia porque la mensualidad era cara, la matrícula era cara y además tenías que pagar la alimentación, la movilización y un lugar donde vivir. Pero no me gustó, porque la carrera era muy linda, tuve ¿Ya? profesores que eran como harto actor famosillo en la época, no sé, Gladys del Río, la Marilu Cueva, Alejandro Cohen, Eric Polhammer, Esos eran Eduardo los profes. Barril, eran los Ah, ya. profes. Ah, bueno. Eh, pero era una carrera que estaba orientada a la actuación. ¿Cachai? Yo tenía con suerte 3 o 4 horas de radio a la semana. Claro, te montaban en un locutorio, los estudios de televisión eran maravillosos, pero a mí no me llamaba la atención, si lo quería era radio. Entonces, finalmente, a fin de año, entre que era complejo mantener la vida allá y que a mí no me gustaba la carrera, la opción fue irme a la Escuela de Locutores de Chile, que tenía dos grandes maestros y directores, que era Hugo Miller y Guillermo Parada, que fueron locutores emblemáticos en nuestro país. Y esta escuela pertenecía al Sindicato de Locutores de Chile. Y ahí me fui a estudiar locución. ¿Qué pasa después? ¿Cómo sigue tu vida después? ¿Alcanzaste a terminar el tema de locución? Sí, terminó locución y ya era difícil encontrar pega en Santiago, donde no conocías a nadie. Y una amiga de mis papás, que vivía acá en Antofagasta, les dice, pero que se venga a Antofagasta porque yo tengo un conocido que es dueño de una radio. Y me vine a Antofagasta. ¿Tú no conocías Antofagasta o sí Había habías venido de viajado? vacaciones a la casa de estos amigos de mis papás, había estado 3, 4 veces en Antofagasta, Ya. pero por 2 días, ¿cachai? Yo no conocía a nadie acá cuando llegué, salvo esta amiga de mis papás, a nadie más. Y me vine, llegué a la casa de ella unos días y ahí partió. ¿Y ahí dónde, qué radio era a la primera que llegaste? La primera radio a la que llegué a hacer una prueba fue a la Radio Desierto. ¿Y cómo eran las pruebas en esa...? Fue, fue bien traumático, la verdad. Yo más de una vez lo he contado. A ver, Te estoy hablando año 90. ya. No conocía a nadie, salía de su casa, pese a que había vivido en Santiago, seguía siendo provinciana. O Ya. sea, al lado de Antofagasta era súper provinciana Sí. venir de Chañaral, aunque hubiera estado 2 años viviendo en Santiago. Y esta amiga dice, ok, en tal radio te van a recibir para una prueba. Y voy a la prueba, a esta radio, y me recibe el director de la época, que no voy a nombrar. Ya. Y me pasa el diario El Mercurio. Y me dice, bien displicente, ¿ah? Me pasa el diario y me dice, ok, siéntate y léeme una noticia. Y yo leí, además yo venía con una carta de recomendación, porque a las 3 mejores notas de la Escuela de Locutores, Parada y Miller le entregaban una carta de recomendación. Entonces yo dije, aquí estamos. Sí. Y leí, mientras leía yo sentía que él no me ponía atención. Y terminé de leer el diario y me dice, ¿sabe qué, mijita? Le voy a decir 3 cosas. Primero, yo no trabajo con recomendaciones de nadie. Ni cartas, ni nada. Segundo, con niñitos que se vienen a trabajar acá porque los mandaron los papás tampoco. Y usted no sirve para la radio. Y tercero, esto es para los hombres, no es un trabajo para mujeres. Yo tenía 20 años. Bajé, me acuerdo hasta el día de hoy, yo bajé llorando esa escalera. Pues esa radio está como en un segundo o tercer piso. Después, años después, volví a la Desierto y ahí se trató directo con el dueño, ¿cachai? Con Ya. Antonio y un 7 Ya. hasta el día de hoy. Ya. Fue una muy buena experiencia trabajar ahí. Pero esa fue mi primera ¿Y experiencia qué buscando hiciste pega. después de ese Bajé más? llorando, po. ¿Ya? Y me fui llorando y me vino un bajón horrible y seguí en la casa de esta amiga de mis padres acá y me fui a una pensión, me acuerdo, en la Avenida Brasil, una casona antigua que la demolieron hace pocos años. ¿Ahí no pensaste en su momento volver a Chañaral? Es que no tenían que trabajar en Chañaral, pues si había una Ya. radio donde la gente iba a Honoren, pues. O sea, era seguir insistiendo acá, viendo... Claro, y Santiago no era opción porque también era mucho más caro. Entonces me fui a esta pensión y mis papás me habían dicho ya, ok, te damos un mes más para conseguir algo. Y me pasan el dato, un periodista de acá,
que conocía a esta señora también, me pasa el dato y me dice, ¿sabes qué? En Telenorte están haciendo pruebas de cámara porque se va la notera. Y la verdad que yo no tenía ni una gana porque yo no quería trabajar en la televisión, yo quería trabajar en radio. Y fui a Telenorte. ¿Y no tenías experiencia en Teletón? No, po. No, nada. O sea, lo que me habían enseñado en la IAC el año claro. que estuve, nada más. Y partí a Telenorte y efectivamente estaban buscando una notera. Era una chica que hacía 2 notas diarias para el matinal, que salían en diferido, se grababan y después se tiraban como que estaban en vivo. El matinal de Telenorte llevaba 1 año. Y me acuerdo que fui en la mañana, hice la prueba y en la tarde, al final de la tarde me llamaron. Y me dijeron, quedaste. Partes el lunes. ¿Qué rostros tenía Telenorte en esa época? Coco Torres. Coco Torres, que le mandamos un afectuoso saludo. Jorge Coco Torres. Un gran compañero de trabajo, tengo gratos recuerdos del Coco. Él era, y el matinal lo hacía él con Anabela Stoppel. ¿Ya? Y Anabela estaba embarazada. Entonces yo entré a hacer las notas y ya la Anabela después se fue con su prenatal y ahí me empezaron a tirar de poco el matinal y ya a los pocos meses estaba leyendo el noticiero de la noche, el de más tarde donde no te ve nadie, ¿cachai? Porque te estaban probando, el de las 12 de la noche. Y después me pasaron al de las 2 de la tarde y como a los 6 meses ya estaba leyendo el central. Hacía el matinal y leía el central. ¿Y qué es lo que más te gustaba en esa época hacer? ¿Leer las noticias, estar en el matinal? Lo que pasa es que son 2 cosas totalmente distintas. O sea, la noticia, además en esa época tú no podías salirte del libreto de las noticias, tenías que leer lo que tenías que leer. No podías comentar ni aportar No podías nada. comentar ni aportar ni un dato extra, nada. Y menos en mi posición, que yo, primero, no era periodista y segundo, era una cabra que tenía 21 años, 20 años. Entonces, no podía. Y el matinal te daba la posibilidad de interactuar con gente todos los días, porque además era un programa que partía a las 8 de la mañana y terminaba a las 1 de la tarde, en vivo. Alguien me dijo, creo que Guyana una vez me dijo, Eduardo, que fue el primer matinal de Chile, el de Telenorte, ¿o no? Sí. Antes que el Buenos Días a Todos. Antes que el Buenos Días a Todos. Yo estaba en Telenorte cuando partió el Buenos Días a Todos. Mira. Y cuando el Buenos Días a Todos lanzó el matinal, en Telenorte nos agarrábamos la cabeza a 2 manos y era... Aquí nos fuimos a la cresta. Sí. Y fíjate que todo lo contrario, porque logramos mantener la localía. Eso era lo que valía en Telenorte. Que a la señora, a la persona, a la gente le gustaba verse. Entonces se logró mantener la localía, que además no era solo Antofagasta, era la región completa. Si nosotros cuando salíamos con Coco Torres a grabar en el mes de enero programas para febrero, uno ahora le toma el peso, en ese tiempo no se lo tomaba, era como normalizado, ¿cachai? Pero llegábamos a Calama, a Tocopilla ni hablar, porque el Coco es tocopillano. Entonces era un rockstar cuando llegábamos, hijo ilustre. Pero te recibían los alcaldes, te llevaban a... ¿sí? No, era una cosa muy, muy potente. ¿Cuándo dimensionaste tú el peso que tenía? Porque me imagino que en esa época, no sé si había pipermeter o era más de cuando salías a la calle notabas el impacto. No, era cuando salías a la calle. O sea, en ese tiempo tú salías a la calle y firmabas autógrafos. Yo iba a buscar al colegio a mi hija, chica, y los niños más grandes de 3º o 4º medio, cuando mi hija estaba en 1º o 2º básico, me pedían autógrafos. Entonces y además trabajabas mucho con el teléfono fijo. Nosotros teníamos teléfono en el estudio de televisión. Entonces sacábamos y llamábamos en vivo. Pero yo personalmente nunca dimensioné el alcance que eso tuvo. Y yo te diría que lo vine a dimensionar hace unos 10 o 15 años atrás recién. Cuando han pasado 20 años, ¿cachai? ¿Y qué era lo que ahí se hacía que conectaba tanto? Yo creo que se conjugaron varias cosas. Primero, no había otro canal regional. Ya. Segundo, no llegaban todos los canales que llegan hoy día a Antofagasta. ¿Cachai? El matinal de Telenorte parte cuando Telenorte rompe el convenio con Canal 13 y deja de llegar la señal directo de Canal 13. Entonces tienen que reinventarse los que estaban antes que yo, 1 o 2 años antes. Se conjuga esta localía. Entre medio hubo una gran sequía en nuestro país y había que, en Antofagasta, la gente más antigua recordará que hubo un horario de restricción. ¿Del agua? De luz. De luz, disculpe. Entonces, lo único que quedaba transmitiendo después de las 11 de la noche, si no me equivoco, que era el horario, era Telenorte. Porque nosotros no estábamos conectados al sistema interconectado central.
que era el que tenía la restricción. Entonces los canales de Santiago bajaban su señal y lo único que daba era Telenorte en todo el norte. Entonces yo creo que ese fue un plus, y el otro plus, yo insisto, siempre fue mantener la localía. Y además, como era el único canal que había, todos los artistas, yo entré el 90, entonces vino la apertura de artistas nuevamente y de cultura. Post-dictadura. Entonces, claro, llegó Silvio Rodríguez, que llenó el estadio regional. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de estar con Silvio Rodríguez en el hotel conversando así, sentados, igual que contigo. Rafael, no sé, todos los grandes artistas, Franco De Vita, que en ese tiempo era boom. Toda esta gente empezó a llegar y todos iban a Telenorte. Entonces, además, para Pablito Ruiz, te lo encargo, pues se echaron abajo las rejas del canal. ¿Cómo fue eso? Estoy verdad. Porque llegaron las chicas a sacarse fotos con Pablito Ruiz. ¿A todo esto cómo sabían que porque hoy día uno puede decir por redes sociales? Que se enteran porque en ese tiempo no habían redes sociales, pues todo Claro, el mundo eso veía mismo. la tele. Y la tele decía, mañana vamos a tener viene a Pablito Ruiz, mañana vamos a estar con tal o cual, porque se anunciaban los artistas. Entonces quedaba la escoba con Pablito Ruiz. Yo me acuerdo que se colgaban de las rejas del canal, llegó Carabineros, escoltado. Fue súper potente lo de Pablito Ruiz. Oye, y ahí, ¿qué anécdota recuerdas de tu paso en Telenorte? Fíjate que a mí, así como cosas que me sorprendieron ¿Eh? full, fue Rafael. Ah, sí. Claro, cuando tú vienes de un pueblo chico, jamás en la vida vas a pensar que vas a estar sentada en un sofá en la suite presidencial del Hotel Antofagasta con Rafael al lado. ¿Cachai? Y Rafael llegó, no recuerdo bien el día, pero ponte tú, llegó el día lunes y él actuaba el miércoles. Nosotros lo fuimos a esperar al aeropuerto el día lunes y no nos dio ninguna entrevista. Y le hicimos guardia toda la noche el lunes. Yeah. Y llegó el martes haciendo guardia en el lobby del Hotel Antofagasta, hasta que de repente baja la encargada del sello en esa época, que era la Ingrid Green, me acuerdo perfecto. Y baja Ingrid y nos dice, Rafael les va a dar 10 minutos para una entrevista. Y el único canal que había éramos nosotros. Pero Chucky, Codelco, tenía su canal interno y habían mandado a su equipo también. Nosotros llevábamos tantas horas esperando, nos hacen pasar. Ahí conocí lo que era una suite, ¿cachai? Aparece Rafael, que no tiene nada que ver con el Rafael que uno ve actuando. ¿Ah, no? El Rafael de las piernas cruzadas, que habla así como más, como con sus modismos, es otro Rafael. Es una persona común y corriente. Y aparece Rafael, nos presentamos, empezamos a entrevistarlo, y se apaga, en ese tiempo las cámaras eran gigantes, y se apaga la luz grande de la cámara. Se nos había acabado la batería. Oh. Y estábamos grabando un diferecto. Oh. Suponía que yo salía... Soy a salir al día siguiente y en el estudio yo interactuaba con el Coco Torre y todo. Y fíjate que paramos la grabación, yo dije, aquí estamos. Sí. Y los chicos del canal de Chucky fueron súper generosos y nos prestaron una batería. Logramos, le digo yo, desde la inexperiencia total, le digo yo al camarógrafo, vamos a tener que partir de nuevo. Y Rafael dice, no, voy a partir desde tu última pregunta. El gallo se la sabía por libro. Entonces yo le había preguntado, no sé, por ejemplo, de qué color es el micrófono. Y cuando él me fue a responder, se nos fue la batería. Entonces prendió la luz roja en la cámara. Y sigo como si nada. Y él siguió como si nada. Esa cosa para mí fue muy heavy. Y lo otro impactante que me tocó vivir en Telenorte, bueno, hubo hechos como el aluvión del 91, me tocó a eso iba a llegar. Él llega el aluvión, esto fue el 91. ¿Tú estabas ya en el matinal y en las noticias? ¿Estabas ya directamente Yo en el estaba en matinal? Telenorte, pero el día del aluvión yo no estaba en Antofagasta, porque yo me había casado en Chañaral poquitos días antes, una semana antes o menos. Entonces yo llego a Antofagasta a retomar mis funciones 2 días después del aluvión, cuando Antofagasta estaba en el suelo. Eso fue muy impactante. Fue muy impactante porque, si bien yo no viví el aluvión en sí, el post-aluvión fue muy heavy, porque Telenorte tenía un móvil grande de televisión y salíamos en el móvil. Entonces nos tocó ver mucha gente herida. Nos tocó entrevistar, yo recuerdo 2 meses después de haber hecho un reportaje donde hablé con bomberos, con carabineros, con heridos. Lo que se vivió fue muy heavy, y me tocó estar presente también en el momento en que se encontraban cuerpos, pues yo hacía harta calle. Entonces fue bien, bien potente el tema del aluvión. ¿Qué imagen en tus años o en esa época no te perdura hasta el día de hoy en la cabeza?
De tu paso por Telenorte, o que te tocó ver o que te marcó. Yo te diría que el aluvión, el tema de Rafael, y aunque no es acá, pero fue parte de las experiencias que me tocó vivir con Telenorte, fue la canonización de Santa Teresa. ¿Sí? Porque Telenorte nos mandó a cubrir la canonización. Fuimos con Coco Torres. ¿A dónde? A los Andes, ¿A los Andes? sí. Y nos fuimos en un avión Hércules, esa cuestión que va ahí como parado en micro, sí. ¿cachai? Nos fuimos en el Hércules y logramos entrar al claustro, entrevistar a las monjas de claustro. Ya habían ido todos los medios que podían ir y nosotros éramos los más pobretones, le pegamos la llorada a la monjita y resultó que la monjita, que nunca la vimos porque nos atendían ¿Ya? como a través de una puerta para que nadie las viera, su familia había sido de Antofagasta. Entonces por eso nos dieron como la pasada. Y esa experiencia fue, si algún día hablas con el Coco Torres, esa experiencia fue marcadora. ¿Por qué? para ¿Qué los lo dos. hizo tan...? Mira, yo creo que el ambiente que había ahí, yo no soy una mujer católica, pero el ambiente que había cuando tú entrabas al santuario, nosotros nos permitieron entrar a una habitación donde estaba hasta el pelo de ella. Su cepillo de dientes, sus zapatos, su capa, pudimos tocar todo. Y después pudimos entrar a un sector que es como donde rezan ellas, ¿Ya? y separados por una cortina, como por unas rejas, conversar con una de las monjitas. Entonces, cuando ella te va contando la historia, cuando tú recorres, el ambiente que hay adentro es muy, no sé, tiene una carga súper heavy emocional. Y de hecho, Santa Teresa no vivió ahí porque ella pasó su momento de claustro en el santuario original que está en la misma ciudad de los Andes, en el centro. Esta monjita está en el santuario de Auco, que está unos kilómetros más atrás de donde actualmente está el santuario. Pero esa experiencia fue heavy. De hecho, terminamos de grabar la entrevista y nos pusimos a llorar. ¿Qué tenía en esa época la televisión que tú crees que se perdió hoy día o se ha mantenido la estructura de los matinales? Yo creo que era más cuadrada todo el rato. Antes. Sí. Habían cosas de las que tú no podías hablar, menos en Telenorte. Po. Que era de la Iglesia Católica. O o de la Iglesia claro, o sea, Católica. el divorcio, olvídalo. O sea, para mí volver a Telenorte después de haberme separado tampoco fue fácil. Ah, pero te lo hacían ver, digamos. Me lo comentó un director de Telenorte en un par de oportunidades, ¿cachai? Hablar de, no sé, de divorcio, hablar de hijos legítimos todos, porque en ese tiempo existían los hijos naturales. Sí, pues. Eran los hijos fuera del matrimonio, eran los guachitos fuera del matrimonio. No, de divorcio ni hablar, de aborto, jamás. ¿Cuánto tiempo estuviste en Telenorte, Pati? Yo llegué el 90 y estuve en Telenorte, yo diría que hasta el 95, estuve un año afuera o 6 meses fuera, y después volví y me fui de Telenorte 6, 8 meses antes de que cerrara definitivamente. Pero te fuiste porque ya habían voces que iba a cerrar. O sea, todos sabíamos que iba a cerrar, nadie quería que cerrara. Ya. Entonces hubo el momento en que hubo que reducir gastos y empezaron los despidos. Pues yo fui dentro de esas personas porque había que reducir gastos Pero era para hacerlo funcionar con lo mínimo. Pero ya se veía el cierre, digamos, a la vuelta de la esquina. Sí. Mira, cuando yo llegué a trabajar a Telenorte el año 90, Telenorte ya tenía una deuda millonaria. Yo me acuerdo que en esos años, en alguna oportunidad, un gerente de Telenorte en una reunión, yo debo haber llevado 6, 8 meses, hizo una reunión con todo el equipo, encabezada por el área de venta, y él nos dice, hoy día la deuda en esos años eran 2.000 millones de pesos. En los 90, 2.000 millones. Ah, no tenéis cómo darlo vuelta. No había cómo, No, sí, porque, porque no se administró, o sea, Telenorte generó mucha plata, Jorge. Yo te digo, en el minuto que nosotros con el Coco estuvimos en el matinal, y no nosotros, durante el tiempo que el matinal estuvo bien, independiente de los conductores, porque los conductores éramos la cara nomás, Sí, pues. atrás había un equipo de 30, 40 personas que hacían ese programa. Telenorte llegó a tener en un rato 11 o 12 auspiciadores y todos los espacios eran vendidos. La señora de la moda, el veterinario, el doctor, todos pagaban por ir. Entonces, ¿qué se hizo? No se reinvirtió. Ya. La única gran compra que se hizo, se modernizó en algún rato el móvil, se hizo un cambio de señal y se compraron unas cámaras de televisión nuevas. Pero no se reinvirtió. Y se empezaron a construir nuevos pabellones, o sea, se modernizaron los pabellones de periodismo de la universidad. No se reinvirtió en el canal. Y no se rescató la historia tampoco. ¿Luego de dónde te vas?
De hecho, eso es un tema. La historia de Telenorte, los videos. ¿Dónde quedó todo el material de Telenorte? Botado en las bodegas, en la basura. En la basura, todo el El contenido. poco material que hay, que eran las cintas Humatic que se ¿Ya? usaban en ese tiempo. eh, Sergio Concha, emblemático periodista del Mercurio por muchos años, que también trabajó en Telenorte, que en paz descanse, el pelado Concha. Sergio entró una vez que Telenorte cerró al sótano de Telenorte. ¿Ya? Estaban todas las cintas botadas y Sergio rescató material, cintas. Eduardo Guyana rescató cintas en Humatic. Sí. Yo tengo muchas cintas de Telenorte en VHS. Porque, Ah, mira. claro, insisto, como una avenida de pueblo, Sí, la tenía familia te la decía que Omati. te graben, por favor, para poder verte. Entonces, todo eso lo tengo en VHS. ¿Y lo has digitalizado o no? No. ¿Lo tenés? ¿No? No los tengo digitalizados. Pero, ¿quién era el dueño en ese rato? La universidad propiamente tal, que hayan decidido guardarlo, porque eso es parte de la historia, o sea, las imágenes del aluvión, la canonización de Sor Teresa, me acuerdo un asalto grande que hubo a un banco con armas en el centro, hay parte de la historia, hay reportajes, había notas que grabábamos cuando tú ibas hasta el puerto de Coloso a un camino de tierra como de pura calamina. O sea, está la historia de cuando llega Minera Escondida a esta región y la ciudad empieza a cambiar y empiezas a ver los edificios. Ahí tú ya tenías claro después de Telenorte que tu futuro iba a seguir acá en Antofagasta. ¿O no? Sí, nunca pensé en irme. Ah, ya. Me ofrecieron estando en Telenorte en algún rato. ¿Sí? Llegó un director, un gerente de producción, y a un par de personas de Telenorte nos ofreció irnos a Santiago cuando abrió la red. Ah, sí. Y ninguno nos fuimos. Ah, ya. No, yo tuve miedo de irme en realidad. ¿Y de ahí a dónde te vas después de Telenorte? Estaba en radio, ¿Ya? ya estaba, bueno, la primera radio donde yo ingresé acá fue Radio Láser, que era una radio 100% antofagastina. Esa ya no existe, ¿cierto? No existe. La Madero hoy día tiene el dial que tenía la Radio Ya. Láser. Después de ahí estuve en la Radio Desierto. Volviste a la vez. Volví a la Desierto, pero ahí hablé directo con Antonio. po. Ya. ¿Cachai? Y ya no estaba el director que me había Ah, dicho ya. que me fuera para la casa. Me fui a la Desierto y se abrió Digital Channel. Ricardo Loyola abre Digital Channel, tiene que haber ¿Qué sido año tenía que haber sido ese? 98-2000, Ya. por ahí. Y lo primero que arma él es un departamento de prensa donde la editora y jefa era la Pati Cerda, que hoy día está en TVN. Este viene. El diseñador Rodrigo Rodríguez estaba a cargo de las gráficas. Rino, a quien también le mandó. Es que Exacto. conocemos a todos en realidad los que Todo. estaban ahí ya. La persona que hoy día, Luis, que es el periodista desde hace años de Cernamec, era el otro periodista y la que leía las noticias era yo. Así partió el digital. Y ahí estuve hartos años, porque además después ahí me fui a leer noticias, ¿Ya? compartí con otros periodistas a los que yo conocía desde Telenorte, por ejemplo, Slaine Portilla, era el jefe de prensa, levantó Mira. tremendo reportaje con el tema de la contaminación de Tocopilla en esos años. ¿Ah, sí? Slaine, con el Petco. Y ahí me fui a leer noticias y tenía un programa de conversación a la hora de almuerzo, todos los días. Y eso en paralelo en tu vida, ¿qué estaba pasando en tu vida cuando ya estabas en digital? ¿Estabas bien? ¿Estabas contenta? ¿Estabas extrañeral? Bueno, yo siempre voy, una Sí. vez al mes o dos, yo voy siempre. Ya. O sea, el lazo con Chañeral nunca se No, corta. no se corta, no se va a cortar nunca. Yo digo, ahí están mis raíces, están mis amigos de la infancia, está mi familia, están mis muertos, está mi colegio, está todo. Está mi cable a tierra. Pasa este tiempo en Digital Channel. ¿Qué viene después? Digital fue tu reencuentro con la tele en realidad, respecto a Telenorte. Claro, exactamente. Bueno, mientras estaba en digital o entre medio, no recuerdo bien si era una u otra o eran las dos juntas, pero en ese rato estuvo, bueno, en la Radio Láser, que te digo, la Radio Láser fue cuando estaba en Telenorte, estuve en Desierto, Radio Desierto, después me fui a trabajar al consorcio con Marcelo Mendizábal, lo que en ese tiempo era la radio actual. ¿Ya? Hoy día creo que se llama FM Quiero. Y de ahí me voy a la máxima. Y ahí dije, aquí me quedo. ¿Por qué que tenía la máxima que...? Tenía mística. Sí. Sí. Tenía instantaneidad que hoy día no todas las radios, porque hoy día está todo más digitalizado. Sí. Entonces era un equipo maravilloso. ¿Quién estaba ahí en el equipo? Estaba Román Hernández cuando yo llegué. Que en paz descanse. Exacto.
un muy buen amigo, por cierto, Román. Entonces, claro, y ahí me quedé en La Máxima, porque La Máxima también hacía el matinal en La Máxima. Siempre he hecho matinales. Estoy como encasillada en esa cuestión. Y noticias. Me gusta. Y también leía noticias, que leer noticias es algo que me gusta mucho. Hasta que me llamaron de La Madera. Ya como un año me demoré en decidirme. Sí. ¿Ahí ya había fallecido Román o no? No, No, si falleció Román mucho falleció después. el 2000. Yo estaba acá, po. Yo me acuerdo que Román fue el falleció, funeral. no recuerdo si fue para la pandemia o justo el año de la pandemia en medio del estallido. Román tiene que haber fallecido Sí, tenías razón. 2019-2020, Sí. por ahí. ¿Cómo te golpeó la muerte de Román? Fuerte. Fuerte porque fue súper inesperada. Yo soy una mujer súper afortunada porque yo tengo buenos amigos. He hecho buenos amigos en los medios de comunicación, cosa que no suele suceder. No. Porque cuando uno trabaja en medios siempre hay una gota de ego, ¿cachai? Siempre. El que te diga que no, te está mintiendo. Pero yo he sido afortunada de hacer muy buenos amigos en los medios de comunicación. Y Román era un buen amigo, igual que Eliseo Gárate. Entonces, pero la muerte del Chevo, el Chevo estaba enfermo hacía mucho tiempo. Sí. Pero lo del Román fue de un día para otro en una Navidad. Entonces fue golpeador esa muerte. Luego ya te vas a la Radio Madero, que es donde estás hasta el día de Me hoy. voy a Radio Madero el 2011, o 2010 por ahí, 2011. ¿Cuánto tiempo llevas en la Madero? Yo tengo Palma. ya como 4 días de 2011. vacaciones progresivas, pues, oye. Oye, ¿por qué la radio? ¿En qué momento te enamoró la radio? Porque te gustaba, pero tu primera experiencia fue en Telenorte, después empezaste radio. Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que más te gustaba hacer? Siempre me ha gustado más la radio. ¿Y por qué te gusta tanto la radio, mujer? Porque la radio es más simple. O sea, es más simple en términos de... Hoy día yo, por ejemplo, veo, porque la verdad es que casi todas las radios están haciendo lo mismo, te ponen una cámara al frente. Sí, les dio Pero ahora estás- todo con la claro, cuestión. entonces vas perdiendo esa mística, ¿cachai? De que la gente se imagine quién es el que está al otro lado. Claro, y que tienes que peinarte, y que maquillarte, y que la pinta. Y la tele tiene una exigencia adicional que tiene que ver con la facha. Sí. Sí. Tiene que ver con cómo te muestras. La radio, no. Y en la radio, además, tú tienes como único elemento para comunicar tu voz. No hay más. Porque en la televisión tú puedes demostrar cara de tristeza, cara de felicidad, puedes gesticular con las manos, ¿cachai? Ocupas el lenguaje corporal. En la radio o es la voz o no es nada. Y en general, ¿cómo ve a las nuevas generaciones que de repente intentan hacer radio? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el baluarte de la radio? Lo que no debería perder nunca la radio. La cercanía con la gente. El que tú te subas al auto y puedas encenderla. Es súper instantánea. Claro, hoy día tienes las radios online, tienen un montón de alternativas más que son súper válidas. Súper válidas. Yo creo que todo medio de comunicación es válido y cada medio de comunicación tiene su público. Sí. Pero por algo la radio sigue siendo el medio de comunicación mejor evaluado en todas las encuestas. Que yo creo que además la radio lo que tiene, que viene a ser muy similar a Spotify respecto a los podcasts, es que te permite hacer más cosas. Los tiempos son distintos. Sí, de hecho yo me acuerdo que en Televisión Nacional, una vez nos hicieron un taller muy bueno que decía, hay que lograr, fíjate el desafío de la televisión, lo que la radio ya daba por ganado, ya tenía ganado, es cómo tú logras que tome atención a la televisión una persona que está lavando los platos, hombre o mujer, da lo mismo. ¿Cómo haces que deje de hacer lo que está haciendo para que mire? Y por eso siempre te hay que fijar en todas las notas que dicen, estas imágenes nadie las podía creer. ¿Qué te obliga a mirar? A mirarla. Porque si las describes, tú no miras. O la gente no podía creer lo que estaba viendo. Claro que inmediatamente tenéis que ver. Que era aquello que la gente no podía ver. Pero ese es un lenguaje muy distinto, claro. ¿Ahí a ti? ¿Tú ¿A mí? hiciste radio conmigo? Hicimos harto tiempo. ¿Y qué te gusta más? ¿Sabéis que con el tiempo más viejo, radio? O sea, o esto. Es como poder... Lo que pasa ¿Qué es que es yo esto? siento... Es conversar. Yo siento que uno en periodismo, el contra que tiene, o los medios de comunicación, que tu parte muy empaquetado. Primero porque estás aprendiendo. Sí. Segundo, porque es poca la maniobrabilidad que uno tiene en general dentro de los medios.
por respetables líneas editoriales o por el formato, todo te va limitando respecto a ciertas cosas. Pero ya más viejo, como que cuando ya hiciste el tránsito, es como sentarte a conversar, que es lo más difícil en general para un cabro que recién parte, es que sea una conversación natural. Fíjate, lo más sencillo, lo que uno hace todo el día a día, es lo que más cuesta llegar a eso. Y por ejemplo, si te dieran a elegir volver a la tele o trabajar en radio, Radio. olvídate de Timeline. Sí, Ya. no, radio. Sí, porque tele es... ¿Tenís manager? No, radio. Radio. Es que tele fue un proceso bonito. Fue un proceso muy bonito. Donde además yo tuve la fortuna que en TVN estaba muy bien. Y yo tenía una particularidad, como yo venía de Valparaíso, yo soy colorín. Ya, como tú decías muy bien, la tele tienes cosas de las cuales tú puedes destacar. No necesariamente belleza, que no la tengo, pero sí era colorín. Entonces, un colorín en la tele, que ya era una excepcionalidad, te acercaba mucho a la Sí. gente. Porque te reconocía, porque, el colorín de la tele. Te aseguro que gran parte no conocía mi nombre. Pero sí era el colorín de la tele. Y en esa época, antes que falleciera Camiroaga, al canal le iba muy bien. Muy bien. Entonces tú salías de la calle. Y lo que sí ya se daba una cuestión que la gente es muy difícil que te puede reconocer, pero de ahí a que quiebre la muralla invisible de saludarte. No lo hace. No lo hace. Es difícil. Es muy difícil. Sí. Y por eso cuando lo hacen, ya es porque ya generas algo, digamos. Sí. Y eso me acuerdo, o sea, la época de la tele para mí es maravillosa. Aparte lo mismo, los medios de comunicación uno acá conoce... A ver, ¿qué Y otra somos pregunta los quieres que mismos. te haga, Jorge? No, dejaste una época bonita de mi vida, pero no, radio. Es que radio es entretenido. Sí. Es entretenido. Es cercano. Si Es eso, cercana. y Sí, eso es lo que tiene la y un radio. lenguaje simple. Porque yo algo sí te rescato y siempre te lo he dicho, en privado. Yo repartir el podcast diciendo que nosotros somos amigos. Sí. Aunque no conozco toda tu historia, por eso hay pasajes donde estudiaste y todo, que no es que yo tenga galleteado de toda tu vida. Sí, de algunos pasajes muy importantes para ti. Es que, que tú tienes una particularidad que a mí me gusta mucho, que es la forma en que enfrentas las entrevistas con las autoridades. A mí me gusta mucho, porque es un límite entre una pregunta que canaliza muy bien el malestar ciudadano, pero planteada de muy buena forma. No quitándole dureza, pero no desde la rabia, sino que buscando una legítima explicación de la autoridad sobre los problemas. Y eso yo creo que es una virtud tuya que has logrado generar durante todo el tiempo. Yo creo que la forma que enfrentas me gusta. Yo lo analizo desde afuera y yo veo eso. Porque es dura. Tú eres buena para hacer entrevistas. Claro, es que yo creo que cuando uno está en un medio, estar en un medio no es solo tener una pega, Claro. ¿cachai? No es solo que de repente alguien te conozca. No es solo conocer gente. Estar en un medio de comunicación es una responsabilidad. Sí. Y es un privilegio y es una responsabilidad a la vez. Yo me siento privilegiada y ese privilegio a mí me otorga o me da o me obliga a tener la responsabilidad de tal vez tener que preguntar cosas que otra persona que no tiene esta pega Sí. no tiene acceso a esa autoridad, ¿cachai? O sea, Ah. ¿por qué? No sé, pues cosas como si entrevisto a un ministro de Desarrollo Social, es como, oiga, ministro, usted me está ofreciendo tal cosa para el 80% de la gente que está en la ficha social de hogares. Y el que está en el 100% tampoco es más rico, porque el que más tiene, el de clase media alta, no tiene ficha social de hogares. Y también tiene necesidades, ¿cachai? Y eso una persona que no tiene acceso al ministro no lo puede preguntar. Y además de sentido común ciudadano. Sí, yo creo que esa es la fibra tuya que me gusta harto. Aparte nos tocó igual varias anécdotas juntos. Como cuando la Expo Norte fueron a llevar chocolate el otro día a la radio. ¿Te acordás, no? Pati es igual. Pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, pero si no yo estoy diciendo una anécdota que estábamos en Exponor. De veras no me había acordado. Sí, po. Y alguien se enamoró, hizo un crash contigo. ¿Te acordás, no? Sí, me acuerdo. Generosamente compartían los chocolates. Era un expositor que venía de Santiago. Parece que rayó y al otro día te llevó flores o algo así, ¿o no? No me acuerdo. Ah, Pati. Eso tiene otro precio. ¡Ah! O cuando nos tocó estar al aire cuando murió Camiroaga. Camiroaga. Y nosotros pensábamos que estaban bromeando, ¿te acordás? Eso fue en el Chilean Way. Eso es lo que pasa cuando uno está al aire en vivo. Sí, pues. Me acordé, ahora que dijiste eso, a mí me tocó estar en vivo cuando fue el atentado a las Torres Gemelas.
Yo tenía un programa con Eduardo Lalo Barraza. Eduardo Barras. Lo teníamos en la radio Desierto y partíamos a las 6 de la mañana. Y estábamos al aire cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. Y cuando vimos la primera imagen es como, no, esta es broma. Sí, Y no lo con la vi. segunda imagen, que teníamos una tele dentro del locutorio, era ya... Yo guardo que lo vi estaba en cuarto medio y cuando lo vi el segundo, estábamos con otros estudiantes y el segundo avión fue silencio. Sí, Cosa usted que no logras dimensionarlo. No, te superó. sí. Oye, Pati, hay lo que sí hay un pasaje que, claro, yo sé que es muy importante para ti, que fue el aluvión de Chañaral. Ah, sí. Fue el año 2015, marzo del año 2015. Yo diría que yo diría que ha sido una de las catástrofes naturales más grandes que ha tenido nuestro país, la historia reciente de nuestro país, después del 27F. Porque eso sí que fue devastador. Pero el aluvión de Chañaral, en lo personal, para mí fue muy devastador, porque lo que yo digo siempre, allá están mis raíces, están mis amigos, mi familia, mis vecinos, las calles con las que yo crecí. Ahí está mi historia, ¿cachai? Y yo soy muy apegada a la historia y a mi familia y a mis raíces. O sea, tengo llenos de fotos acá de mi gente. Entonces, claro, este aluvión se llevó la mitad del pueblo. Em, no todo el mundo alcanzó a escapar porque lamentablemente los organismos de emergencia no funcionaron, porque el motor, el generador de la ONEMI no tenía combustible, no había cómo avisar, por una o mil cosas, ¿cachai? Pero lamentablemente se llevó a mucha gente, y entre esa gente que se llevó el aluvión se llevó a mi papá. Yo siempre digo, Jorge, que uno, por más mal que lo esté pasando en la vida, tú tienes que siempre tratar de mirar el vaso medio lleno, aunque el vaso tenga así un poquitito de lleno. Y nosotros fuimos afortunados, porque mi papá lo rescataron con vida. Esto usted una vez lo arrastró 3 kilómetros o más, salió hecho pedazo, pero lo rescataron con vida, ¿cachai? Y él falleció un año después. Durante un año lo tuvimos internado. Entrando y saliendo los últimos 2 meses pudimos traerlo a mi casa, desde Santiago a Antofagasta, y falleció en mi casa. Pero nosotros fuimos afortunados, porque hubo gente que no pudo despedirse, ¿cachai? Que no... Se los llevó el río, y hay gente que no apareció nunca más. Entonces, ese momento de mi vida sí, fue potente, porque es como, yo siempre lo describo, más que el minuto propio de la muerte de él, el minuto en que nosotros con mi hermano llegamos a Chañaral y logramos subirnos a un helicóptero que nos cruce del lado norte al lado sur y ver desde arriba. Yo había visto Antofagasta 4 o 5 días después, desde arriba también, desde un helicóptero que pusieron para la prensa. Pero cuando yo vi Chañaral fue impactante, porque yo crecí ahí, pues. Entonces me perdí, porque todo lo que yo había conocido no estaba, ¿cachai? Habían poblaciones enteras que habían desaparecido. Los lugares de trabajo de mis papás, los negocios de familias, de amigos, las casas, colegios, estadios, terminales de buses, municipalidad, nada existía, nada. Entonces cuando tú estás arriba en un helicóptero y te pierdes en tu propio pueblo, es heavy. La sensación es como que te agarraron de un moño acá, ¿cachai? Te pusieran a 1000 metros de altura y te dejaran caer y te das el conchazo en el sol, así como, ¡paf! Y quedas reventado en medio de la nada. Y la sensación es muy heavy, la sensación de vulnerabilidad, de llegar allá y encontrarte con que la gente que la has visto siempre, el vecino, el del almacén, el taxista, caminan entre medio del barro como zombies que ni siquiera hablan y lo único que escuchas son llantos, y autoridades que están también en shock, autoridades locales que están tan choqueados como el resto, entonces no son capaces de tomar determinaciones. Es muy, muy heavy. Y eso a mí, fíjate que yo lo he planteado siempre. Yo siento que en Chile falta un organismo que vaya más allá de lo ONEMI, que sea un organismo, una oficina, no tengo idea, un ministerio, un servicio público, no sé cómo debiera llamarse, pero un organismo que le guíe a las víctimas de catástrofes naturales con respecto a qué es lo que tienes que hacer, a dónde vas. Te quedaste en pelota. Yo tuve ex compañeras de colegio que salieron con lo opuesto. Y llegaron compañeros que vivían, me acuerdo, un compañero que vivía en Santiago, en Valparaíso, en Viña, y llegó a los pocos días
hasta con ropa interior para nuestra compañera de colegio. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Quién te dice? ¿Dónde está el subsidio? ¿Qué haces cuando en tu familia alguien resulta herido producto de una catástrofe? Nosotros tuvimos fortuna, porque teníamos redes, ¿cachai? Porque mi viejo era conocido, somos una familia de allá. Fui una mujer muy afortunada con los medios de comunicación. Mi hermano bombero, también tuvimos la fortuna de esos apoyos, pero otros no la tuvieron. Entonces ahí tú decís, son las cosas que le faltan a este país, que yo las vi con el terremoto de Tocopilla, porque me tocó cubrirlo, las vi con el aluvión de Antofagasta y no aprendemos. ¿En qué momento de la adrenalina baja y dimensionas lo que fue el aluvión de Chañaral? Porque conociéndote, primero uno antes de llegar a tratar de ayudar o ver o etcétera, o estar ahí, tenía que haber estado con la adrenalina a full, digamos. Dimensioné la catástrofe que había cuando me subí a este helicóptero para cruzar del lado norte al lado sur. Porque nosotros llegamos al lado norte, el pueblo estaba dividido en dos. Llegamos al lado norte y mi viejo, el hospital y todo el resto, la familia estaban en el lado sur. Y felizmente se hicieron algunas gestiones y lograron cruzarnos en un helicóptero de la FACH, de un lado a otro. Dimensioné cuando vi esta cuestión ahí. Y el pueblo entero olía de nuevo a relave, po. ¿Cachai? Y eso Ácido. la gente que vivía en Chañaral, ¿te sorprendió el aluvión? ¿O habían condiciones No, que se estaban sabía? todas las condiciones dadas. Ya. O sea, el año 73, 74 también hubo uno. Hace 100 años hubo otro. El año 87, cuando yo estaba en el colegio en Chañaral, también hubo otro. Después hubo otro en el 90. Pero nunca se llevaron poblaciones completas, nunca hubo muertos. Nunca hubo ese nivel de destrucción. Siempre se encauzó por la misma cuenca del río Salao. Pero aquí el río Salao, la quebrada, cuando yo me subí al helicóptero, la quebrada que tiene que tener 1 kilómetro de ancho, era de bote a bote. Y la altura, mi papá, él después relataba que cuando él lo pilla esta masa de agua, él iba en su camioneta, la camioneta se levanta y queda a la altura de una planta de revisión técnica. O sea, te imaginarás que la ola, entre comillas, tenía por lo menos 5 metros. Claro, y después ya dimensionas, una vez que nosotros logramos sacarlo a él, sacaron a los 2 heridos que estaban en riesgo vital. Había muchos heridos, pero a los 2 que estaban más graves los sacaron en un helicóptero del ejército a Copiapó. Mi papá y las chicas del restaurante chino de Chañaral. Pues te digo, uno los conoce a todos, ¿cachai? Y en ese minuto no podíamos viajar nosotros a Copiapó porque había toque de queda. Entonces tuvimos que quedarnos en Chañaral y esperar hasta el otro día al amanecer que se levantara el toque de queda para irnos a Copiapó. Y salimos a recorrer. Y había re poco que recorrer porque estaba todo inundado. Ahí dimensionas. Oye, Pati, hoy día tú eres una mujer feliz. ¿Cómo te definirías hoy? Como una mujer afortunada. Sí. 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 Yo soy una mujer que trabaja en lo que le gusta. Me gano la vida en lo que me gusta. No ganáis millones, ¿cachai? Ni grandes riquezas. Pero me gano la vida en lo que me gusta. Eso desde el punto profesional. Desde el punto de vista personal, también soy una mujer afortunada. Tengo, pese a los dolores y a las pérdidas, antes de eso también he tenido la fortuna. Hace 2 meses murió mi abuela, ¿cachai? Que fue una mujer que me crió. Está por ahí, ella, en una foto. Pero hubo un aviso previo, ¿cachai? Entonces yo viajé todos los meses a verla antes que muriera y la disfruté a concho. Entonces eso es fortuna, eso es mirar el vaso medio lleno. Y tengo la fortuna de la linda familia, mantener a mis amigos de la infancia hasta el día de hoy. Y tengo una red de amigos acá en Antofagasta que para mí son un 7. Entonces, soy una mujer afortunada. Qué bueno, Pati. Sí. Ojalá nos reencontremos algún día en la radio. Mira. ¿Tú quieres ir a trabajar conmigo? Ahora, la radio no tiene tan buenos sueldos como ser empresario en las comunicaciones, te voy a decir. Mira, si el matinal parte tipo en 11:30 de la mañana, podemos entrar a conversar. Podemos entrar a conversar. Pero a las 8 de la mañana, en la madrugada, no sé. Ahí tenés que... Gracias por haber estado acá conmigo. ¿Te entretuviste? Mucho. Me gustó muchito. Me parece perfecto. Yo debo decir que, lo voy a decir, ¿eh? Yo soy una persona que es muy orgullosa de los logros de Jorge. Porque nos conocemos hace años, lo he visto en distintas etapas de su vida. Y hoy día lo veo haciendo lo que le gusta con su propio medio de comunicación.
con una familia maravillosa, con una esposa, con una hija y también uno tiene que alegrarse por los logros de los amigos. Muchas gracias. Y aparte, más flaco. Uno Lo que no está con un significa pequeño que rebote. estés más guapo, sí, po, Está ¿o no? estamos con un pequeño rebote, pero es que... Oye, sí, no me había fijado. Sí, Pati. Ya, ¿y por Es qué que estás comiendo mucho? las dobladitas con Háblame de mantequilla. tu alimentación, a ver. No, las dobladitas con mantequilla. Deberían estar prohibidas alimentos. ¿Qué Puede ser puedes- cualquier pan, pero la dobladita es algo como que, ay, no puedo. Es como mi kriptonita. Oye, muchas gracias, Jorge, por Muchas la, gracias a ti. por la invitación, por venir a mi casa. Sí, estamos en tu Muchas casa. gracias. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en el capítulo de hoy, que va a estar disponible en todas nuestras redes sociales. En este espacio, como digo, muy íntimo y que queremos hacerlos parte. Así que nosotros nos vemos en un próximo capítulo.